Pasamos al siguiente ponente, es Javier Claros, que él nos va a hablar sobre el ciclo del agua. El tratamiento del agua es muy interesante. Yo he tenido oportunidad de ver algunas cosas que nos ha comentado en internet sobre la empresa en la que está trabajando. Espero que nos las cuente ahora aquí. Él es ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia. Hizo su tesis doctoral en el grupo de investigación Ciclagua sobre la eliminación biológica de nitrógeno de corrientes de agua residual con elevada carga de nitrógeno amoniacal. Ha realizado estancias en los Países Bajos, en la Universidad Técnica de Delft, sobre también cuestiones relacionadas con el óxido nítrico y el óxido nitroso, y tiene un máster, un MBA por la escuela de ESIC. Además de todo esto, ha impartido docencia en la Universidad Politécnica y realiza labores de consultoría, ingeniería, innovación y transferencia tecnológica en AINIA, en DAM, Depuración de Aguas del Mediterráneo, y Aqualia. En estos momentos es responsable del área de innovación y tecnología de Ciclagua, una empresa experta en el ciclo integral del agua de reciente creación, que creo que es muy interesante que él nos cuente todo esto de cómo ha surgido y qué es lo que están haciendo en estos momentos. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, y cuando quieras puedes. Bueno, pues buenos días, como decía hace un momento. Gracias, María Jesús, por la presentación. Efectivamente, soy Javier Claros, responsable del Departamento de Innovación y Tecnología de Ciclagua. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la Universidad de Valencia y a InnoCampus por la invitación, por supuesto. Nada, estar estos minutos hablando sobre agua y sobre lo que es el recurso hídrico, ¿no? La importancia, obviamente, del agua es más que evidente y puede dar para muchas sesiones. En este caso, bueno, lo que haré es centrarme en mostraros dentro de lo que sería ese ciclo integral del agua, la forma en la que podemos valorizar el agua residual, ¿vale? Bueno, por poneros un poco también en situación, ¿a qué nos dedicamos en Ciclagua? Bueno, Ciclagua es una empresa especializada en ese ciclo integral del agua. Ahora bien, ¿qué es el ciclo? ¿Qué es lo que compone el ciclo integral del agua, no? Pues, bueno, en líneas muy generales, hablamos de que el ciclo integral del agua recoge todas las actividades relacionadas con la captación y la potabilización del agua, así como el tratamiento de las aguas residuales. En nuestro caso, pues nuestras áreas de negocio son tres principalmente: gestión de instalaciones de depuración de agua residual urbana e industrial, así como estaciones de potabilización, ¿no? Estamos hablando de lo que son las EDAR y las ETAPs. Valorización de residuos, principalmente fangos de EDAR y otros residuos sólidos y líquidos. Y la parte también de infraestructura hidráulica, en lo que se refiere pues a planificación y a ejecución de obra. Y bueno, un aspecto bastante importante, ¿no?, dentro de lo que es la actividad es la innovación, ¿no? La innovación como pilar fundamental en lo que sería nuestra actividad. La situamos nosotros en Ciclagua de forma completamente transversal a todas nuestras áreas de negocio, ¿no? Es por lo que es importante avanzar en el negocio de la mano del mercado, por supuesto, y de lo que es la tecnología o la tecnología que tengamos disponible. Bueno, Ciclagua nació, es una empresa joven, ¿vale? Nació en pandemia, es curioso, ¿no? Recuerdo en marzo, cuando iniciaban estos momentos pues que nos confinaban, pues nosotros estábamos arrancando actividad, pero sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua, pues es una actividad necesaria. Por lo tanto, bueno, se seguía trabajando desde casa y lo estuvimos haciendo, ¿no? Actualmente llevamos la explotación y el mantenimiento de diversas instalaciones de depuración de aguas y gestión de lodos en España, y además llevamos unos cuantos contratos en lo que se refiere a obra hidráulica, ¿vale? Bueno, instalaciones tan emblemáticas como la propia depuradora de Segovia o Vitoria, o instalaciones un poco más próximas aquí a Comunidad Valenciana. Estamos hablando, en este caso, es en Teruel o en Tarragona,
pero bueno, esperamos que próximamente tengamos algunas instalaciones también aquí dentro de Comunidad Valenciana y, sigamos creciendo, ¿no?, en el resto de España. Por encuadrar nuestra actividad en lo que sería esa Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues la actividad de Ciclagua se centra fundamentalmente en el objetivo 6, lo veis en la parte superior de la pantalla, es agua limpia y saneamiento, aunque también tiene estrecha relación con los objetivos relacionados con energía, con innovación, ciudades, acción por el clima. O sea, en realidad, al final, como podéis ver, el recurso agua es un vector, ¿no?, en todo lo que serían las etapas de desarrollo. Sí que es importante, bueno, para nosotros sí que es importante, obviamente. Ciclagua es una empresa pequeña, ¿no?, pero hace parte de lo que es un grupo empresarial, en este caso el Grupo Simetría, que es un grupo que cuenta con más de 70 años de historia, ¿no?, en diferentes sectores. Aquí os enseño, bueno, con esta diapositiva, las cuatro áreas en las que se prestan servicio principalmente. Hablamos de construcción, instalaciones y mantenimientos o servicios energéticos. Y bueno, nosotros estaremos ubicados en lo que sería la parte de servicios principalmente, ¿vale?, como empresa especializada en el ciclo integral del agua. Bueno, la ponencia, lo que ya partiendo un poco más o entrando un poco más en detalle, del tratamiento a la valorización integral es el camino a seguir en lo que se refiere a la gestión de los residuos, en este caso, bueno, aguas residuales. Esta mañana se hizo algunas ponencias también específicas, ¿no?, en la valorización de esos residuos sólidos. Pero bueno, lo importante aquí, o lo que hay que remarcar realmente es el paso del modelo tradicional, ese modelo lineal, pues pasar a un modelo más actual de aprovechamiento de recursos, ¿vale? Es fundamental, y yo creo que ese es un poco en la línea en la que estamos trabajando. No, aquí simplemente es por ponernos un poco en situación también, ¿no? La simple acción de abrir el grifo de agua implica la ejecución de una serie de actividades orientadas a devolverle al medio ese recurso con una calidad mínimamente aceptable, ¿no? Ese es como nuestro trabajo. Entonces, sí que me gusta enfatizar, ¿no?, en que el tiempo en que tarda en pasar el agua, ¿no?, el agua que abrimos el grifo, ¿no?, pasar agua residual, pues es mínimo, ¿no?, en comparación con lo que tarda y el coste que supone devolverle al medio esa agua, ¿vale?, en unas condiciones mínimamente aceptables, ¿vale? Es como ese símil que planteo, ¿no? De forma muy genérica también, dentro de las características del agua residual, hay características urbanas o domésticas, con un contenido un poco más orgánico, característica industrial. Luego tenemos la parte de materia orgánica, nutrientes, microcontaminantes, y que también esa composición depende de la parte más estacional, tipología, agroindustrial, ¿no? Es un poco por dar el visto, lo que sería esa composición, que al final puede ser muy heterogénea. Por lo tanto, es importantísimo considerar los tipos de tratamiento. Bueno, aquí simplemente por comentaros también algunos datos de interés relacionados con la gestión de aguas urbanas. Este es un informe de la Comisión Europea referente a la ejecución de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, ¿vale?, la que nos aplica en este caso. Sí que es verdad que, bueno, este informe nos indica que no se llega al 100% del tratamiento del agua en Europa. Es bastante preocupante, ¿no?, que al final seamos una sociedad avanzada a nivel tecnológico, pero aún no tenemos los deberes hechos, por supuesto. Falta eliminar o retirar del agua compuestos potencialmente perjudiciales, y cuando digo potencialmente perjudiciales me refiero a que, por ejemplo, el nitrógeno y fósforo es perjudicial, ¿no?, el descargarlo en la Albufera o en el Mar Menor por temas de eutrofización. Sin embargo, es necesario en algunos suelos agrícolas por déficit de este tipo de nutrientes. Por lo tanto, es muy importante aquí, pero bueno, dónde es más perjudicial, dónde no, y dónde sería importante hacer un tipo de tratamiento o reaprovechamiento. Importante también la falta invertir en infraestructuras y en procesos innovadores. Aquí las nuevas generaciones tienen mucho que aportar. Los estudiantes y recién graduados están llamados a avanzar con propuestas en esta línea, ¿vale? Pensar que el agua, al fin y al cabo, es un recurso fundamental. Y hablamos también de nuevos contaminantes silenciosos y en algunos casos difíciles de identificar y cuantificar, ¿vale? Aquí sí que es importante, dentro de la química o la química analítica, aporta un valor importante en ese aspecto. Bueno, yo creo que esta diapositiva es bastante
también bastante reciente, ¿no? Respecto al papel que jugó o que juega, que sigue jugando el agua o el agua, el análisis del agua residual en lo que es la pandemia, ¿vale? Al final, el agua es un fiel reflejo de la sociedad, del consumo en la sociedad, por lo que su empleo como centinela en la monitorización de la evolución, en este caso del COVID u otras enfermedades infecciosas, pues ha servido para, o ha sido de gran ayuda a la planificación por parte de autoridades competentes, ¿no? Aquí podéis ver algunos titulares muy concretos en Comunidad Valenciana y también titulares fuera de Comunidad Valenciana relacionados con ese seguimiento, ¿vale? Bueno, en líneas generales, el modelo tradicional es el de una depuradora, una estación de depuración de aguas residuales. El agua entra al sistema y a medida que pasa por diversos procesos físicos, químicos y biológicos, se retiran de ella gran cantidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos, sustancias en suspensión, entre otros elementos, ¿vale? Pensar que nuestro principal producto, ¿vale? Como explotadores de depuradora es el agua. Tenemos un agua que entra a todo el sistema y queremos un agua depurada, ¿vale? Para eso nos pagan, ¿no? Desde un punto de vista más económico, más comercial. Sin embargo, en este modelo tradicional, bueno, pues tenemos un consumo de energía, de reactivos y tenemos unas emisiones de gases o incluso una producción de energía según el tipo de planta. Es un modelo poco sostenible, ¿vale? Hablamos de kilovatios, o sea, hablamos de consumo de energía, de consumo de reactivos, de producción de fango. Y es importante puntualizar que, claro, hablamos de un consumo de energía elevado y ahora mismo estamos en máximos históricos, ¿no? de precios de energía eléctrica, pero también estamos hablando de un consumo de reactivos y ahora nos estamos encontrando con problemas de abastecimiento. Por lo tanto, desde luego es un modelo que necesita ese cambio hacia algo más actual, a algo más innovador. ¿Vale? Entonces, bueno, el modelo es claramente mejorable, por supuesto. La alternativa más sostenible consiste en valorizar el agua residual extrayendo el máximo de compuestos disponibles. Aquí veis simplemente una imagen de partiendo de esa agua residual hasta esa agua regenerada, con todo lo que nos podemos encontrar en el camino y sobre lo que se está trabajando, ¿no? Pues a nivel de energía, biometano, a nivel de bioproductos, diferentes tipos de bioproductos, a nivel de nutrientes, recuperándolos, pues bien con biomasas especiales o produciendo estruvita para recuperar nitrógeno o fósforo. Y también a nivel de materiales, hablamos de microplásticos que necesitamos retirar del agua, pero también pueden tener algún tipo de aprovechamiento, fibras, metales u otro tipo de compuestos, ¿vale? Entonces, aquí es importante, en esa transición es importante, pues bueno, grados o perfiles pues un poco más biotecnológicos, un poco más químicos, perfiles biológicos, ¿no? que puedan desarrollar nuevos procesos, nuevas condiciones de operación, para que al fin y al cabo pues vayamos a lo que sería ese mercado de los bioproductos, ¿no? Hablamos de economía circular en este caso. Quería introducir este otro concepto, ¿vale? Dentro de lo que es el concepto de valorización, porque me parece muy importante, ¿no? Y es el concepto de digitalización, ¿vale? Aquí ya hago un poco de guiño a los estudiantes de ingenierías, los estudiantes que trabajan con datos y la parte un poco más de digitalización y telecomunicaciones, porque sí que es verdad que hablamos ahora del concepto de smart cities, ¿vale? Ciudades inteligentes, interconectadas, autosuficientes. Entonces, la forma en la que podemos avanzar la gestión integral del agua en este entorno. Volvemos a recordar ese modelo de esquema genérico, ¿no? de ciudad, en donde pues obviamente hay un consumo de energía, un consumo de alimentos, un consumo de servicios, y luego tenemos una producción de residuos, ¿vale? Dentro de nuestro modelo tradicional. Vale, este esquema, esta figura lo que nos dice fundamentalmente es que, bueno, obviamente para la velocidad de crecimiento poblacional es muy alta. En 10 años se prevé incrementar en casi 1.000 millones de personas la población mundial. ¿Vale? Este salto es obviamente mucho más acusado en países poco desarrollados. Aquí vemos, por ejemplo, que para 2050 la población mundial se prevé que ascenderá a 9.000 millones de personas y que el 70% vivirán en los centros urbanos, ¿no? De aquí surge esa necesidad de optimizar el funcionamiento de las ciudades y maximizar la agilidad de su gestión, ¿vale? Entonces estamos hablando siempre de
una presión muy elevada por el uso de los recursos. La forma de hacer frente a este crecimiento poblacional, ¿no? Siempre no perdiendo el foco, ¿no? En el tema agua, pero la forma de hacer frente a este crecimiento poblacional en lo que respecta a satisfacer sus necesidades es precisamente estas Smart Cities. Seguro que ya muchos de vosotros conocéis este concepto, ¿no? De ciudades sostenibles económica, social y medioambientalmente. Hablamos de, en este caso, bueno, los pilares sobre los que se sostiene este concepto, pues es el uso de la tecnología y la innovación, desarrollo sostenible, por supuesto, y un incremento en la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficiencia, ¿no? o eficacia en el uso de los recursos disponibles, aquí remarcamos el agua en este caso, y por supuesto lo que sería la participación ciudadana, ¿no? Aquí, bueno, damos una pincelada de lo que sería esa economía circular que propone ese modelo de sociedad que utiliza stocks y utiliza flujos de materiales, energía y residuos, y su objetivo fundamental es la eficiencia en el uso de los recursos, ¿vale? Entonces, estos conceptos son fundamentales porque al final, dentro de ese camino hacia esa valorización o hacia ese cambio de modelo de aprovechamiento integral de los recursos, en este caso del agua residual, pues necesitamos entrar en lo que es el mundo digital, ¿no? Ese mundo digital que nos permite, en definitiva, pues disponer de información en tiempo real para la toma de decisiones acertadas, ¿no? Aquí os voy a enseñar nosotros cómo lo hacemos en las plantas en las que estamos trabajando, ¿vale? El modelo tradicional, pues en definitiva, los datos se recogen y se analizan. Sí que es verdad que no se analizan todo lo que quisiéramos, porque hay otras actividades que requieren mucha más prioridad en tiempo, ¿no? Pero en este caso, bueno, no se analiza porque puede ser que no estén organizados o la forma en la que se toman y se almacenan no es la adecuada, ¿vale? Pues en función de qué tan profundo sea ese análisis, pues al final tendremos procesos más o menos optimizados y, bueno, y decisiones, por supuesto, más o menos acertadas, ¿no? Entonces, en el modelo digital, los datos son la materia prima que tras un proceso de, bueno, formateado, organización, pueden ser empleados para desarrollar una estrategia que permita toma de decisiones. En definitiva, estamos hablando de procesos mucho más optimizados, ¿no? Al digitalizar, al entrar en este mundo más de la industria 4.0, bueno, pues por una parte, dentro de lo que es la parte del IoT, todos los elementos que permiten la interconexión digital con los objetos, ¿no? En Internet. La conectividad que es fundamental para garantizar esa interoperabilidad, ¿no? El tener una buena señal de Internet o el tener una buena conexión con los datos es fundamental para que los procesos pues, puedan funcionar de forma adecuada. Estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Por lo que es fundamental ofrecer la posibilidad de acceso y control remoto, ¿no? De las instalaciones. Pasamos a la parte de lo que sería, una vez recogemos los datos, hacemos un tratamiento, bueno, toda la parte del Big Data, el almacenamiento en la nube, luego con determinados dispositivos, pues definir lo que serían los cuadros de mando integral, KPIs, para que nos permitan evaluar ese desempeño de forma constante, ¿no? Y la última parte sería la del Machine Learning. Sí que es verdad que el sector del agua es un sector que, si lo comparamos, por ejemplo, con el sector del automóvil, pues nosotros no estamos tan avanzados, pero sí que es verdad que, bueno, vamos aplicando tecnología de este tipo para lo que sería la automatización de los procesos, ¿no? ¿Qué resultado nos arroja, en definitiva, el poder llegar hasta automatización? Pues hablamos de procesos optimizados, en una de las variables que es fundamental para nosotros, que es la reducción del consumo energético, ¿no? Que se traduce al final en dinero, ¿no? Y además otro aspecto que es importante, que es la reducción de incidencias en mantenimiento, en el mantenimiento de las instalaciones. En definitiva, con esto lo que quiero decir es, vamos a tener una mejora en la calidad de nuestro producto, ¿vale? Que es el agua. Vamos a tener una mejor disponibilidad de todos los elementos que integran nuestro proceso de depuración o de valorización del agua. Reducción de costes y, según el caso, que no siempre es posible, pero según el caso, pues optimizar esa obtención de productos de valor añadido. Bueno, muy importante aquí también, vuelve a quedar de manifiesto la necesidad del ciudadano digital, y esto lo integro con la idea de, o sea, dentro de nuestra actividad no estamos solos, ¿vale? Es decir, pues necesitamos al ciudadano, que es quien en definitiva nos va dando inputs de cómo estamos haciendo nuestra gestión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también integrarlo dentro de lo que es ese modelo de gestión participativa.
¿vale? Hablamos de un consumidor digital, ¿no? Por supuesto, y al final, en definitiva, él quiere conocer cómo es la gestión del agua en su ciudad, no solo las quejas que pueda tener ante una instalación o ante un evento muy puntual, sino cómo podría ser esa participación. Bueno, como actuaciones concretas, en lo que se refiere a la parte más de digitalización, optimización y en definitiva valorización, pues tenemos diferentes tipos de sensores conectados a diferentes puntos de la depuradora, ¿no? Hablamos en colectores, en estaciones de bombeo, que nos permiten saber, bueno, cuál es la calidad del agua residual que entra a la planta y si hay algún tipo de desviación, ¿no? Respecto a si en definitiva vamos pues hay algún tipo de vertido o algo que pueda afectar aguas abajo, ¿no? Una vez entre a nuestra depuradora. También tenemos a nivel digital la parte de, bueno, medir la actividad microbiana, en este caso en tiempo real, velocidad de consumo de oxígeno, proporciona información de cómo se encuentra el fango, presencia de algún tipo de inhibidor igualmente, sensores, instalación de sensores para medida de altura de manto de fangos y concentración de sólidos. Hablamos también de equipos que consumen mucha energía, por lo tanto es muy importante tenerlos sensorizados, ¿no? Por ejemplo, las centrífugas o las soplantes dentro de lo que es nuestra actividad. Medidas específicas en el interior de digestores, ¿no? Que pueden ser pH o medidas de alcalinidad, que proporcionan información sobre la calidad del proceso, ¿vale? En definitiva, lo que intentamos con esta digitalización es que no todo sea esas cajas negras, ¿no? Que tengamos más información que nos permita en un momento determinado tomar decisiones y sacar el máximo partido del agua residual o la valorización que estemos llevando a cabo. Y otro aspecto que también es importante es, bueno, apoyarnos de medidas externas, en este caso, pues imagínate, imaginaros la parte de meteorológica, acciones para mitigar olores o incluso alertas, ¿no? Cuando hay alertas por tema de lluvias, pues cómo podemos hacer frente a ese tipo de alertas y cómo nos podemos preparar dentro de nuestra instalación para seguir haciendo para lo que estamos llamados, ¿no? En este caso sería para la parte de depuración de agua. Otro aspecto importante que nos permite llevar a cabo ese trabajo en las depuradoras es la optimización mediante el diseño y utilizando simuladores, ¿vale? En este caso, bueno, esto es una planta de tratamiento de agua residual. Si tomamos los datos también en tiempo real, lo que nos va a permitir es tener un gemelo digital, que ese gemelo digital pues también nos sirve como, sin necesidad de afectar nuestro proceso real, lo simulamos con el gemelo digital, tomamos decisiones, cambiamos parámetros y según cómo tengamos esa respuesta, pues si es favorable para nuestro trabajo, obviamente lo aplicamos en lo que sería nuestra planta real. Enseño otras actuaciones concretas en diseño y optimización mediante simulación. Aquí ya nos vamos a la parte de la fluidodinámica computacional. Aplicamos herramientas en CFD para simular el comportamiento del proceso. En este caso estamos hablando de el primer escenario, el que veis en pantalla, sería un escenario en donde hay una emisión de olor, ¿vale? Las depuradoras o las plantas de tratamiento por lo general siempre son molestas, ¿no? Porque por el tema de los olores, pues dentro de las actuaciones que solemos llevar a cabo es hacer estudios fluidodinámicos para ver cómo se comporta ese tipo de olores dentro de la instalación y cómo puede afectar la parte más exterior y qué actuaciones podemos llevar a cabo, ¿no? para poder disminuirlo. Entonces las emisiones de olor en el escenario 1 pues son muy altas. Con una serie de actuaciones muy concretas, volvemos a simular el escenario. Actuaciones muy concretas, pues captaciones específicas de olor, tratamientos específicos en origen. Entonces nos vamos al segundo escenario, en donde ya obviamente las unidades de olor son mucho menores, ¿no? Entonces la parte más computacional, la parte más de fluidodinámica en este caso, pues nos permite llevar a cabo este tipo de valoraciones en nuestra actividad. Pasando hacia otro tipo de actuaciones en el campo más del GIS o la georreferenciación. Bueno, la producción de fangos que llevamos, la gran parte de ellos pues se valorizan en agricultura, ¿vale? Entonces, pues
hacer una buena dosis o una buena aplicación de este fango, hacer ruta de camiones, optimización del trabajo de aplicación, ¿no? Empleando este tipo de herramientas. Os paso a enseñar también, bueno, un proyecto sobre el que estamos trabajando, que es reciente. Este proyecto es de alerta temprana y específica de patógenos en aguas regeneradas. Yo creo que es un tema bastante de actualidad. Nosotros depuramos el agua, ¿vale? Tenemos un agua depurada, la entregamos con unas determinadas condiciones. Si se quiere reutilizar el agua, pues tendríamos que tener un tratamiento de regeneración de agua. Eso está legislado, ¿no? Tenemos el Real Decreto y reglamentos. Entonces, en este caso, hablamos de bueno, la instalación de biosensores para detección temprana y específica de patógenos en aguas regeneradas, ¿vale? Es agua que se puede llevar a reutilización. Y en este caso lo que nosotros pretendemos es, con diferentes tipos de sensores, dar el go o no go a un tipo de calidad de agua, es decir, una ausencia o presencia de contaminantes, en este caso microbiológicos. Nos hemos enfocado en dos concretamente. En E. coli y en Clostridium perfringens, la parte vegetativa y la parte esporulada. Y lo que pretendemos es servir de alerta temprana para bueno, efectivamente, si se puede utilizar esa agua o no en agricultura. Es decir, la forma tradicional de hacer las analíticas para la parte microbiológica, pues es un recuento que nos lleva mucho tiempo, ¿vale? Eso se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, porque es lo más fiel, ¿no? a lo que sería el contenido de microorganismos. Pero como alerta temprana podemos tener este dispositivo o estos dispositivos que nos pueden decir en algún momento determinado si es necesario reforzar en ese tipo de analíticas o cortar y no proporcionar esa agua al agricultor, ¿no? Esto es muy importante. En últimas, esta alerta temprana permite actuar sobre procesos y tomar las medidas para reducir en definitiva los riesgos, ¿no? a los que estaríamos reducir los riesgos fundamentalmente. Bueno, yo creo que esta última parte es más unos take home messages, ¿no? Algunas ideas que me gustaría reforzar en lo que sería esta sesión y que tienen que ver con, bueno, los sistemas actuales de tratamiento se están quedando obsoletos y requieren modernización. La apuesta debería ser en favor de la innovación. Remarcando por supuestísimo el papel de las universidades, el papel de los centros de investigación y el papel de las startups, ¿no? que en definitiva son mucho más ágiles y que le pueden proporcionar a la industria, en nuestro caso, por ejemplo, pues de soluciones validadas pues a una escala, puede ser más a nivel de laboratorio, a una escala de planta piloto, incluso una escala ya semi-industrial, y que podamos emplear, ¿no? Que podamos a través de acuerdos pues, emplear y seguir avanzando, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que nuestro core de negocio no es la innovación propiamente dicha, sino el intentar coger todas estas innovaciones y ajustarlas a lo que sería nuestra actividad, ¿vale? La tendencia y no moda se orienta a recuperar del agua el máximo de recursos posible, ¿vale? Es tendencia, o sea, no estamos hablando de que ahora se nos ha ocurrido recuperar y luego ya no vamos a tener esa necesidad, no. Vimos que hay un crecimiento poblacional muy importante, hay una demanda de recursos inminente, por lo tanto vamos a tener que seguir trabajando y tenemos que seguir doblando esa curva de ese modelo tradicional, no de ese modelo lineal. Entonces aquí sí que es verdad que gana terreno la economía circular, cogen fuerza iniciativas de biorefinería, lo explicaba Caterina esta mañana, y hablamos de ya la nueva EDAR o la nueva EDARI, ¿no? En este caso la EDARI sería más industrial, pero es una instalación que permita recuperar recursos. Digitalizar el sector es clave para garantizar su sostenibilidad futura. Lo quise integrar aquí precisamente con esa idea de no van separados. O sea, cada vez que hablamos de digitalizar Industria 4.0, estamos hablando de la necesidad de que de forma transversal ese campo, ¿vale? Todos los que estéis trabajando en ese campo o os estéis formando en ese campo puedan entrar en todas las actividades propiamente dichas de lo que sería un proceso de depuración o de tratamiento de agua, de potabilización, ¿vale? Es muy importante el poder encontrar ese match en las actividades.
Y hablo también de la necesidad imperiosa de trabajo de equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Aquí sí que es verdad que todos y todas aportamos valor. O sea, nosotros en nuestro campo es un campo muy abierto y con la necesidad de profesionales que en definitiva pues tengan mucho, o sea, tienen mucho que aportar, ¿no? Porque hay muchos campos de acción y desde muchísimas ramas yo creo que es fundamental. Quisiera, no sé si quisiera esta parte tenemos bueno, hay recomendaros, ¿vale? Si a los que os gusten los documentales. Esto es un documental de Netflix que habla sobre innovaciones tecnológicas en diferentes escalas y en los 5 continentes, ¿vale? Son 50 minutos de tecnología real que ya está implantada y está en línea con todo lo que estamos hablando. Tecnología que va desde el aprovechamiento de recursos a través de pues, industrias muy grandes como L'Oreal o incluso Aqualia, ¿no? Hasta industrias muy pequeñas o el agricultor en África, ¿no? Que tienen unas ciertas iniciativas que yo creo que pueden ser interesantes y que en definitiva nos van a permitir un poco abrir esa perspectiva. Y yo creo que ya, bueno, para terminar, retomo esta imagen, ¿no? Que mostré al inicio. La recojo en este momento para reforzar la necesidad de atreverse a darle paso, atreverse a saltar, ¿no? Muy bien. En definitiva, a considerar y valorar las múltiples yo te he perdido. ¿Hola? Vale. Bueno, muchas gracias, Javier. Lo siento porque he tenido un problema de conexión al final y he perdido tus últimas palabras. Espero no haberte cortado la frase. Vamos un pelín mal de tiempo, pero es que tu última transparencia y esta recomendación sobre el documental realmente estaba ya contestando a muchas de las preguntas del chat, o sea que podremos reducir algunas, pero tenemos unas cuantas preguntas muy interesantes porque realmente... muchísimas gracias por tu presentación. El agua es un bien preciado y yo estaba comentando antes que recuerdo una conferencia que vimos sobre las Islas Canarias donde decían que allí tenía más valor que el oro, claro. Entonces, realmente a veces no somos conscientes de lo importante que es y por eso muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis. Enhorabuena por este nuevo proyecto de la empresa, por el valor de hacer algo así, más en la pandemia, y muchísima suerte en proyectos futuros. Paso a Adrián, que va a seleccionar algunas de las preguntas que se han realizado en el chat. Sí, muchas gracias, María Jesús. Hola, Javier. Hola. Te comento, hay muchas preguntas, entre las cuales, pues, por ejemplo, nos dicen por aquí, la mayoría de la gente bebe agua embotellada y no la potable del grifo, sobre todo en las grandes capitales. Esto genera así más plástico. ¿Sería posible hacer que esto cambiara? Sería posible. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, yo creo que por todos es conocido que, yo qué sé, el agua de Madrid tiene mucho más, es el agua potable de Madrid, ¿no? La que tienes en el grifo, la calidad es excelente frente a, por ejemplo, el agua que tenemos aquí en Comunidad Valenciana, pero eso sí que es verdad que también depende de su fuente, ¿no? Bueno, depende de los procesos que haya, fundamentalmente se podría beber obviamente agua de grifo, ¿no? Y bueno, embotellada y reutilizar el envase al final. Yo creo que por todos es sabido que nos vamos ahora a las conferencias y cada vez nos dan más la botella para que vayamos rellenando, por lo tanto, en definitiva, sí. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta también Borja Trilles, dice, ¿piensas que son rentables las posibles producciones de biogás tras un proceso de digestión respecto de procesos donde simplemente se vierte el efluente cumpliendo legislación? Buah, pues mira, ahora estamos llamados en todas las instalaciones de depuración a lo que sería la producción energética también, ya no solo instalar desde fuentes renovables, ya no solo instalar paneles solares, por supuesto, sino pues tenemos un fango que tiene una materia orgánica muy elevada, por lo tanto la digestión es fundamental. Por lo tanto yo creo que son procesos que van complementarios. Tú tienes una calidad de efluente y cumples con esa calidad del efluente, por supuesto, pero es que además a nivel de digestión anaerobia tienes una fuente de energía, por lo tanto es fundamental. Yo creo que van de la mano. De acuerdo. Y después nos preguntan, ¿qué opinas sobre que el agua en Estados Unidos haya entrado en la bolsa? ¿Crees que esto ayudará a que las personas reduzcan su consumo de agua abundante o es un inconveniente a la hora de repartir el agua con las personas o países menos favorecidos?
Bueno, al final es un poco, es una pregunta bastante interesante y bastante compleja, ¿no? El darle ese valor más económico al agua. Yo creo que tiene que ser un recurso que esté disponible para todos, en definitiva. Por lo tanto, el especular respecto a eso es bastante más complejo y más complicado. Vale. Después nos pregunta Sacra, nos acaba de decir que ¿cuál dirías que es el mayor contaminante en el reciclado de las aguas residuales? El mayor contaminante con lo que más nos encontramos, en definitiva, es materia orgánica, ¿no? Que al final consume mucho, bueno, la demanda energética para eliminar la materia orgánica es alta. Sin embargo, ahora los procesos están orientados a recuperar esa materia orgánica, ¿no? A hacer procesos anaerobios o procesos de digestión anaerobia en donde al final no consumamos oxígeno para eliminarla, sino que al final lo que hagamos es pues, potenciar esa recuperación en forma de biogás, luego biometano y bueno, todo lo que podamos tener o incluso plataforma de ácidos grasos volátiles. Vale, pues si seguimos con las preguntas, nos preguntan, ¿qué se hace actualmente con los fangos y qué se puede hacer para valorizarlos? Mira, con los fangos lo que se hace actualmente, bueno, después de hacer en la depuradora de lo que nos encargamos es al final de llevarlos a estabilización, es decir, todo el tema patogénico, eliminarlo, ¿vale? Una vez eso esté garantizado y que se garantice que tampoco tiene ningún tipo de contaminación por metales, porque se hacen analíticas y eso está legislado también, o se lleva bien a compostaje, ¿vale? O se lleva bien a aplicación directa en campo. Lo decía también, ¿no? La necesidad de reaprovechamiento de esos nutrientes que puede tener el propio fango. Vale, pues si da tiempo a alguna más, también nos dicen que cómo afecta el superconsumo de agua en nuestro día a día, personalmente, en las grandes industrias y especialmente si existe alguna recomendación que nos puedas hacer sobre cómo ahorrar este agua o cómo no, simplemente no malgastarla. Está claro bueno, el consumo de agua, tenemos un consumo de agua muy específico a nivel individual. Sí que es verdad que a nivel de industria hay muchas iniciativas, hay muchas industrias que lo que hacen es dentro de sus propios procesos el volver a darle tratamiento al agua y a volver a condiciones para volver a utilizarla, ¿vale? Hay industrias muy concretas, en algunas es un poco más complicado, más delicado, como el tema industria alimentaria, pero otro tipo de industria se puede hacer fácilmente y se hace. Por lo tanto, estamos hablando siempre de reciclaje y reuso, ¿no? de este recurso dentro de la propia instalación. Yo creo que ya estamos cumpliendo nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Adrián, muchísimas gracias, Javier, por esta magnífica charla que nos has dado y por todo vuestro trabajo en ese reciclaje de agua. Yo me quedo más tranquila también sabiendo que lo tenéis todo tan controlado.